Buenos días, hermanos. Para mí es un placer estar esta mañana con ustedes para compartir la palabra del Señor. Y me imagino que ustedes están orando, ¿verdad?, por cada persona que se para aquí al frente. Hay una gran responsabilidad al abrir la palabra del Señor. Y siempre que su palabra se abre, el Señor quiere tratar con nosotros. Por lo menos yo he orado por esta oportunidad que el Señor me da, entendiendo que a las 2 horas que tenemos es poco tiempo. Bueno, los que quieren irse antes, es un tema delicado como para una predicación, en el sentido de que lo más probable es que muchas cosas que yo les comente de la palabra queden muchas preguntas en su cabeza. Y una predicación no permite el diálogo para responder preguntas, pero mi sugerencia para ustedes es que traten de profundizar los temas que Pastor Pablo les predicó y tal vez otros pastores que estuvieron antes, lo mismo que yo, para que no solamente queden ahí en la cabeza, sino usted pueda resolver preguntas, pueda formarse convicciones a través de la palabra del Señor en algo que es tan serio. Es como casarse. Tener un pastor es igual que casarse. No se puede hacer a la rápida, no se puede hacer por la apariencia. Deben haber cosas más profundas, porque si no el matrimonio va a presentar problemas. Y el divorcio, comillas, está a la puerta. Y eso no es muy extraño. Por la gracia del Señor he tenido 5 pastores humanos en mi vida. Yo conocí al Señor a los 12 años, llevo 39 años de creyente. Y tuve 5 pastores, de los cuales todos el Señor los usó para enseñarme algo. Si ellos estuvieran aquí, no dirían que siempre fui una buena oveja. A los 12 años nadie puede ser una buena oveja, ¿o no? Menos a los 15. Pero ahí estuvieron ellos cumpliendo su ministerio. Llevo también, por la gracia del Señor, 19 años pastoreando una iglesia. Ha sido, yo creo, una bendición para mí pastorear una iglesia que se ha dejado pastorear. Fuente de bendiciones ha sido una iglesia moldeable. Y en base a eso yo quisiera dejar algunas cositas con ustedes. Probablemente no es lo que ustedes quieren oír, pero es lo que quisiera compartir de la palabra del Señor. Vamos a orar para que el Señor pueda tratar con sus corazones. ¿Esto se escucha bien o se escucha bombado? ¿Se escucha bien? Ok. Oramos. Padre Santo, una vez más nos inclinamos en este día. Estamos aquí, Señor, reconociendo que tú eres el Señor de nuestras vidas y es tu palabra, Señor, la que queremos oír. Trata con nuestros corazones, Señor. Si necesitas quebrantarnos, quebrántanos. Si necesitas alentarnos, aliéntanos, Señor. Tú sabes. Y en el anhelo, en obediencia a tu palabra que tiene esta iglesia en buscar pastor, te ruego, Señor, que les guíes. Que, Señor, puedas ayudarles como iglesia a aunar, Señor, criterios y aunar, Señor, criterios de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña. Como dijo mi hermano, tú tienes el siervo para esta congregación. Y levántalo o tráelo, Señor, y da a la iglesia también la sabiduría para reconocer, Señor, la persona que tú quieres poner aquí al frente. Encomendamos este tiempo en tus manos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Cuando el hermano me llamó para preguntarme el título de la predicación, yo soy lo más malo para poner títulos. En mi clase de homilética no era mi habilidad poner títulos. Y normalmente pongo el título, es lo último que pongo. Entonces el título que te mandé, hermano, no sé si está en alguna parte, qué bueno que no está en ni una parte, pero el título final es Cumpliendo fielmente nuestro llamado. Cumpliendo fielmente nuestro llamado. Y este mensaje, más que con el pastor, tiene que ver con nosotros. Como les dije, he estado sentado ahí, he sido parte del rebaño,
he sido parte también de la búsqueda de 4 pastores cuando yo pertenecía a la congregación donde el Señor me salvó. Por lo tanto, el mensaje, yo sé que el pastor Pablo les predicó qué buscar en los pastores, si bien yo les voy a mencionar eso, pero más que eso quiero poner el énfasis en ustedes como congregación, lo que el Señor espera de ustedes como rebaño del Señor. Por lo tanto, cuando hablamos de cumpliendo fielmente nuestro llamado, hay 2 cosas que uno necesita separar. Alguien llama, ¿o no? Y alguien es, ¿qué cosa? Llamado. ¿Estamos claros? ¿Correcto? Hay alguien que llama y alguien que es, ¿qué cosa? Llamado. Por lo tanto, hay alguien que es autoridad, que tiene la autoridad para llamar, y hay alguien que tiene que obedecer el llamado, un subordinado. ¿Estamos bien? ¿Me siguen? Por lo tanto, tenemos una autoridad que llama y tenemos un recipiente o alguien subordinado que debe obedecer ese llamado. Bien, ¿ustedes dicen amén en esta iglesia o dicen amén? Bueno, yo les tengo algunas preguntas y yo sé que esto se graba y la respuesta no va a salir, pero yo les hago las preguntas y ustedes, si están de acuerdo, dicen amén. Más o menos. Bueno, yo les voy a mostrar 2 grupos o varios grupos y les voy a preguntar si la persona que está aquí es autoridad y el que está aquí es subordinado. Es decir, está bajo esa autoridad. ¿Correcto? Perfecto. Dios y sus criaturas. No entendieron el ejercicio. Si ustedes están de acuerdo que eso es correcto, que Dios es autoridad sobre sus criaturas y las criaturas están subordinadas y deben obedecer a Dios, tienen que decir amén. Borren todo de nuevo. Dios y sus criaturas. Dios Padre y su Hijo Jesús. Correcto, perfecto. Porque el Hijo reconoció que no puede hacer nada si no es por su Padre, ¿o no? Muy bien. Un amo y un siervo. Por ahí algunos amenes se quedan. Sí, amén. Jesús y su iglesia. Amén. El esposo y la esposa. Amén. ¡Wow! Yo pensé que ahí íbamos a flaquear. Muy bien. Perfecto. Los padres y los hijos. Amén. Y aquí está el pastor y el rebaño. Amén. Correcto. Bueno, debemos terminar la prédica. Eso es todo. Así es. Exactamente. Todas estas situaciones que les he presentado nos están hablando que hay una relación de autoridad y subordinación que no tiene que ver con un valor intrínseco. Es decir, en la Trinidad, el Padre intrínsecamente no es superior al Hijo, ¿o no? Son exactamente iguales, eternos, divinos, ¿o no? Pero funcionalmente hay una subordinación, hay uno mayor y uno menor. ¿Correcto? Perfecto. El esposo y la esposa ante el Señor somos iguales, pero hay roles de función que son distintos. Si yo les dijera, demos gracias al Señor porque el Espíritu Santo fue crucificado por nosotros. Ah, menos mal, está buena su teología, ¿eh? Pensé que alguien iba a decir amén. No, el Espíritu Santo no ha sido crucificado por nosotros. Aunque Él es Dios, esa no fue su función. De la misma manera, la función que tiene un pastor no es la misma función que tienen las ovejas.
Y si yo no entiendo mi función como oveja, él no puede hacer su función como pastor. ¿Estamos claros? Correcto. Muy bien. No todos seremos llamados o somos llamados en las mismas áreas. Por ejemplo, hay personas aquí que por ahora no son esposos, ¿o no? Por lo tanto, no tienen ninguna autoridad sobre otra mujer hasta que se casen. ¿Sí? Mi esposa que me acompaña, el único hombre en el rol de esposo que tiene autoridad sobre ella soy yo, ninguno más. Respecto de mis hijos, usted no tiene autoridad como padre sobre ellos, solamente yo. Si yo digo que se pongan de pie mis hijos, lo ensayamos toda la mañana y falló. Perfecto, asiento. Nadie más se paró, ¿o no? Solamente ellos. Yo soy su pastor o no soy su pastor. ¿Quién dijo no? Exactamente, yo no soy su pastor. Yo soy su hermano en Cristo. Yo soy pastor de las ovejas que el Señor ha puesto bajo mi cuidado, que están esta mañana reuniéndose en otro lugar. Yo soy padre, pero no de todos ustedes, ¿o no? De esos 4 nomás. Soy esposo, por la gracia del Señor, solo de esa mujer, ¿o no? No tengo relaciones, ni responsabilidades, ni autoridad sobre otras personas. Por lo tanto, cuando uno entiende las funciones, siempre yo debo preguntarme por mi función y no por la función del otro. Porque a veces la función del otro está condicionada a mi respuesta a su autoridad. Muy bien. Es posible, lamentablemente es posible cumplir esta función de mala manera. Es posible. Por ejemplo, ¿Dios tiene autoridad sobre todas sus criaturas? ¿Sí? ¿Están seguros? ¿O solamente sobre los creyentes? Sobre todas las criaturas. Entre esas criaturas está el ser humano. Y Dios ha establecido, ¿no?, para el ser humano que cuando se enamoran, por poner algo nomás, deben ¿qué cosa? Casarse. ¿Están de acuerdo o no? ¿Eso es solo para los creyentes o eso es un principio para la humanidad en general? Ahí comienza. Para la humanidad en general, no es solamente para los creyentes. Pero las personas del mundo prefieren convivir que casarse, ¿o no? Esa relación que Dios estableció en el Génesis es heterosexual, ¿o no? ¿Sí? ¿Tiene en su Biblia, tiene Génesis o no? Léalo. Por supuesto. El mundo, ¿o no?, lo pone en muchos planos y no solamente en heterosexual. Bueno, hay matrimonios que deciden no vamos a ser hijos, no vamos a ser padres, no vamos a tener hijos. No es que no pueden, es que no quieren. Necesito mirar qué es lo que Dios ha establecido para el matrimonio. Bueno, para la iglesia. Hay iglesias que deciden no bautizar. Yo conozco iglesias que no bautizan. No dicen, no, nosotros no bautizamos. Eso es una cuestión posicional en Cristo. No hay que bautizar. Eso era algo cultural. Por lo tanto, les da lo mismo si los hermanos están bautizados o no están bautizados. Hay hermanos en iglesias que deciden no disciplinar. No, nosotros no disciplinamos. Aquí es puro amor nomás, pastor. No, aquí no hay ley. Aquí pura gracia nomás. ¿Tenemos la autoridad para modificar las enseñanzas de la palabra de Dios?
Por supuesto que no. Es más, tenemos que conformarnos a las enseñanzas de Dios y no es al revés. Bueno, en ese sentido, yo leí su declaración doctrinal y en su declaración doctrinal hay una frase que me asustó, pero creo entenderla. ¿Creen ustedes que las Escrituras es la única regla de autoridad en cuestiones de fe, de doctrina y de conducta? ¿Lo creen eso? ¿Creen que es la única? ¿Absolutamente convencidos? Bueno, si no están convencidos, deben convencerse. Pero muchas veces no es realmente así. A veces la tradición se pone al lado de las Escrituras o por sobre las Escrituras. Y estoy hablando de tradiciones que van en contra de las Escrituras, ¿o no? Los fariseos acusaron a Jesucristo porque no se lavaba las manos, ¿se recuerdan? Y según ellos quebrantaba la tradición de los ancianos. Y Jesucristo le dijo, y ustedes por su tradición quebrantan el mandamiento. Pero a ellos no les importaba el mandamiento, les importaba la tradición de los ancianos. Bueno, yo he encontrado en la práctica que hay más cosas que se ponen al lado de las Escrituras. ¿Saben cuál fue la frase en su declaración que me asustó en una cosa que ustedes tienen ahí o que me enviaron? La Biblia es la final. Y eso me asustó. Creo entender lo que significa esa frase o esa palabra, pero a veces final significa que después de buscar aquí, llegamos allá. Creo que ese no es su sentir, ¿verdad? Y lo entiendo. No, por eso siempre, y también ustedes dicen en otra parte, es la única. Es mejor eso, no hay otra. No es que primero consultamos aquí, miramos aquí, no. No, las Escrituras es solo las Escrituras y nada más de las Escrituras. He encontrado en los últimos años, es sorprendente cómo el mundo cristiano cambia, que la historia de la iglesia es autoridad. La historia de la iglesia no es autoridad. La historia de la iglesia es ilustrativa y no normativa. Y están preguntándose, ¿cómo lo hacían los padres de la iglesia? ¿Cómo lo hacían? No importa cómo lo hacían, si es que está conforme a las Escrituras. Eso es. La historia nos ilustra cómo las personas interpretaron las Escrituras, pero a veces las interpretaron mal. Y las aplicaron mal. A veces la cultura, ¿o no? Yo creo que tenemos más cultura de lo que nosotros nos imaginamos. Y puede ser buena la cultura o puede ser mala. Déjenme decirle algunas cositas. Usted ha escuchado, esta es la introducción. Los que me conocen saben que así, esto es todo para llegar donde queremos llegar. Ánimo, hermanos. Amén. ¿Usted ha escuchado como la iglesia chilena? No existe la iglesia chilena. La iglesia no tiene nacionalidad. Existe la iglesia en Chile, pero no chilena. ¿Hay alguien acá que no es chileno? Afuera, porque esta es la iglesia chilena. No. Existe la iglesia en Chile, pero no existe ni siquiera la iglesia judía. Existe la iglesia donde no hay judío ni griego, ¿o no? Existe la iglesia de los pobres, no existe, donde no hay rico y pobre, donde no hay siervo ni esclavo.
La iglesia es un cuerpo, ¿no? Un organismo independiente de las nacionalidades, independiente del nivel social, independiente de todo. Muy bien. ¿Ha escuchado algo como la iglesia del siglo XXI? No existe la iglesia del siglo XXI. Existe la iglesia en el siglo XXI. Pero es la misma iglesia del primer siglo, ¿no? O debería ser. Porque los principios de las Escrituras son permanentes y trascienden y traspasan. Por eso su trabajo es mirar las Escrituras y mirar todo lo que Dios dice a usted como oveja. ¿Sabe que hay un montón de versículos para las ovejas, como hay un montón de versículos para los pastores? Montones. Y yo sé que ustedes están buscando los de los pastores. Ni un problema, debe saberlo. Pero mire los suyos también. Para que cuando el Señor traiga a su siervo aquí, igual que en el matrimonio, puedan caminar armoniosamente en dependencia del Señor. ¿Ha escuchado? Yo soy un laico. ¿Ha escuchado eso? No existen los laicos. No es que usted es un hermano laico. Eso no existe. ¿Sabe dónde existe eso? En la Iglesia Católica. Porque para que haya laicos tiene que haber un clero. Y en la Iglesia no existe el clero. O todos somos el clero. Todos somos, ¿qué cosa? Sacerdotes. ¿O no? No es una cuestión de posición el rol del pastor. No. Es una cuestión de función. El pastor no es más que ustedes. Sí tiene algunas demandas, pero son las mismas demandas para ustedes. Solo que para que él ocupe ese oficio, ese cargo, debe cumplir con estas características. ¿Estamos más o menos? ¿Me siguen? Perfecto. Déjenme mostrarles 4 cosas que desde mi perspectiva son las más importantes en este contexto. No son las únicas que ustedes deben entender y que la persona que va a ser el siervo del Señor aquí debe tener mucha claridad. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, a 1 Timoteo, el capítulo número 5. 1 Timoteo, el capítulo número 5. La característica, la función o una de las funciones que le compete al pastor, 1 Timoteo 5, 17. ¿Lo tienen ahí? Dice así: los ancianos, ¿qué cosa? Subraye, gobiernan, bien, gobiernan. Una de las responsabilidades que el Señor nos ha dado es gobernar. Yo temí que en la pregunta del esposo y la esposa ustedes dijeran amén. ¿Lo hacen por convicción? ¿Que el esposo tiene autoridad sobre la esposa? ¿Quién debe someterse a quién? ¿El marido a la señora o la señora al marido? Yo leo Efesios y nos dice ambos, ¿no? ¿Cristo debe someterse a la iglesia o la iglesia a Cristo? Esa fue la figura que les di. El esposo y la esposa no cambia cuando se llega a nuestro plano, ¿no? Eso es Efesios 5. Como la iglesia está sujeta a Cristo, así que cosa, las casadas lo estén a sus maridos en todo. Nunca he leído que Cristo debe someterse a su iglesia. ¿Me explico? Perfecto. Una de las funciones
Cuando se busca presidente, ¿qué se le pide a los candidatos? Bueno, muchas cosas. Yo les doy la respuesta por el tiempo. Un plan de gobierno, ¿o no? Muéstrenos cómo va a gobernar. Quien el Señor va a poner aquí debe saber qué significa ser pastor. Hay muchas maneras de gobernar. Aquí dice que gobiernan bien, ¿o no? Hay personas que son dictatoriales, ¿o no? Hay personas que gobiernan más allá de las Escrituras. Dios nos ha dado autoridad a los pastores, sí, una autoridad delegada de Él. Él es la autoridad. Y esa autoridad está conferida y restringida y limitada a las Escrituras, no más allá de las Escrituras. Ustedes no deben hacer lo que el pastor quiere, sino deben hacer lo que el Señor quiere. Y su pastor está para guiarles y llevarles a hacer lo que Dios quiere. Pero esa es su función. ¿Están dispuestos a dejarse gobernar, guiar, dirigir? Cuando tengan esa respuesta, busquen pastor, si no va a llegar alguien acá y va a haber una pugna. Cuando hago consejería matrimonial, siempre les pregunto a las damas, ¿estás dispuesta a someterte a este hombre? Amén, pastor. En la práctica, ¿cuál es la queja del marido? Quiere hacer lo que ella quiere, ¿o no? Si lo que ella quiere es lo que Dios quiere, ni un problema. Un paréntesis. Hace años atrás, en una reunión de varones, yo les dije a los varones lo que dice la Escritura, que ellos son la cabeza del hogar, ¿o no? Están medios convencidos. Y se lo ilustré con una silla. Les dije, en tu casa tú tienes un trono. Dios te puso en ese trono para servir, para dirigir, para estar al frente. Eso significa la palabra gobernar, estar al frente, estar de pie al frente de. Entonces le dije a un hermano, lleguen a su casa y espero que ustedes estén sentados en el trono. Y que no estén los hijos en el trono, que no esté la señora en el trono, porque no le corresponde. Que no haya nadie en el trono, o que haya medio y medio, ¿no? Los dos sentados en el trono. Terminando eso, me dijo un hermano, ¿usted quiere que pelee con mi señora? Porque ella está en el trono y no hay cómo bajarla. Qué triste, le decía yo, qué triste. Porque esa no es su función. No le corresponde. Tiene otra función muy importante, pero esa no es. A veces los hijos están en el trono, ¿o no? ¿No es cierto? No es correcto, no es bíblico. Bueno, respecto de los siervos, los ancianos que gobiernan bien, que dirigen, que conducen. ¿Se acuerda de Moisés? Aunque él no era un pastor, era una persona así al frente de la nación, le costó, ¿o no?, dirigir al pueblo, ¿verdad? Le costó un montón. ¿A quién beneficia eso? A nadie. Ya no, yo soy más viejo que ustedes, pero yo me recuerdo cuando andaba en micro, que ahora ando en metro, la gente comenzaba, ¡ya vos cojo, apúrate! Con un taco, ¿cómo se va a apurar ese hombre, no? ¿Él debe hacerle caso a los pasajeros? ¿A quién debe hacerle caso el chofer? A las leyes del tránsito. Las esposas, cuando va el marido manejando, anda más rápido, apúrate. 50, ¡ay, dale nomás, mira cómo van los otros! Usted no debe hacerle caso a su copiloto, ¿no? No.
Pero dobla aquí, no, pero dobla nomás, si es poquito. No. Con eso quiero decirles que el pastor tiene un jefe y no son ustedes. El pastor no tiene que hacer lo que la congregación quiere. En 1 de Pedro 5, versículo 4, dice que un día va a aparecer el príncipe, el jefe de los pastores. El principal, el único. Y a ese principal yo tengo que darle cuenta de si hice mi trabajo como él quería. Y Hebreos dice que tenemos que hacerlo con alegría o no, y no quejándonos. Señor, yo te enseñé tu palabra y ellos dijeron, no, nosotros votemos, todos queremos ir por allá. Yo les dije, no, por ahí no, pero ellos dijeron, así es la cosa. Yo les dije, hermanos, estas son prioridades. Ellos dijeron, no, pastor, eso no, si miren, si nosotros estamos bien así. Me imagino que todos ustedes sirven aquí, ¿o no? Porque todos tienen dones. Hay personas que la iglesia es ir a la reunión hasta el otro domingo. Eso no es iglesia. Y el pastor está obligado a hacerlo servir. Ese es su trabajo. El pastor Pablo les enseñó de Tito, ¿no? Ese fue su libro texto. Dice que Tito tenía que corregir, ¿o no? ¿Qué cosa? Lo deficiente. ¿Cree usted que los hermanos en Creta se dejaron corregir fácilmente? ¿Usted se deja corregir fácilmente? Ni yo me dejo corregir fácilmente. Siempre me defiendo, siempre tengo una explicación para no hacer las cosas como Dios quiere. Gobernar. En el capítulo 3 de 1 Timoteo, uno de los requisitos es que gobierne bien, ¿qué cosa? Su casa. Yo les voy a contar cómo se escoge pastor. Bueno, ustedes lo deben saber. Así. Invitemos, hay un pastor por ahí sin peda. Invitémoslo. ¿Cuántos hijos tiene? Uno nomás. Ah, barato, ya, listo. Pastor, 3 veces a predicar. La primera prédica acerca del amor fraternal. ¡Oh! ¡Gloria a Dios! De nuevo, hermano. ¡Amén! ¡Amén! ¡Oh! ¡Qué predica! Bueno, el pastor, ¿o no? Bueno, el pastor. Metémoslo otro día a predicar de nuevo. Y viene el pastor y predica, no sé, de las bendiciones celestiales. Oh, no nos dejó en las nubes, hermano. Bueno, ¿tenemos pastor, hermano? ¿Para qué buscamos más? ¿Usted está buscando un pastor o un predicador? ¿Qué está buscando? Pero con eso usted está buscando un predicador, no un pastor. Cuando yo he escuchado de problemas con los pastores, muy pocas ocasiones la razón es que predica mal. ¿Me explico? Oye, ¿por qué dejó de ser pastor? ¿Predica mal? No, es lo único bueno que tiene, que predica bien. Es el pastoreo donde está el problema. O él no lo sabe, o yo no sé que eso significa pastorear. Hay un comercial que a mi esposa no le gusta y a mí me gusta, pero estamos en paz. Aparece una mamá diciéndole a la hija muchas cosas y le dice, yo no quiero ser tu amiga, algo así, no sé si lo has visto. ¿Sabe que yo lo encuentro bueno? Yo no quiero ser amigo de los hermanos de Fuente, tampoco quiero ser enemigo por si acaso, pero mi función no es ser amigo de ellos. Yo tengo mis 4 hijos aquí, los amo y solo Dios sabe cuánto los amo, pero no es mi preocupación ser amigo de ellos. Yo soy su padre. Y hay un espacio que no va a cambiar nunca. Yo soy la autoridad sobre ellos. ¿Creen ustedes que están esta mañana aquí por su voluntad? Miren la cadena en la silla, ahí están amarrados aquí.
Mientras vivan bajo mi techo, están bajo mi autoridad y mi responsabilidad. Si a ellos eso les agrada, yo quisiera que sí. No estoy hablando de una forma autoritaria, estoy hablando del fondo, no de la forma, ¿o no? Mire, ¿alguien acá es carabinero? ¿Nadie? ¿Por qué están grabando esto, hermano? Mire, un carabinero chiquitito, del color que usted quiera, flacuchento, que usted nota que el traje le queda grande. Usted va bajando en auto y le hace así, con este dedo. ¿Qué hace usted? A ver, ¿qué? Se detiene. ¿Él sacó una metralleta? ¿Era un gigantón que lo asustó a usted? No. ¿Por qué se detiene usted? Por el traje, ¿o no? Usted reconoce, Él es autoridad. Bueno, eso usted tiene que reconocer. Quien esté aquí, quien Dios ponga aquí. Nadie se pone aquí por su propia voluntad, a no ser que haga las cosas mal. Efesios dice que Él mismo, el Señor mismo, constituyó, ¿o no? A unos, ¿qué cosa? Apóstoles, profetas, ¿verdad? Evangelistas, pastores, maestros. Hechos 20 dice que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué cosa? Por obispos. Y la labor de la iglesia es orar y reconocer e identificar quién es el siervo que Dios quiere aquí. No perfecto, no impecable, pero sí irreprensible. Muy bien, eso es lo primero, que gobiernen bien. Un pasaje más para eso, si solo quedamos con eso no hay problema. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Y honestamente, ¿terminan a qué hora, hermano? ¿A la 1 o a las 12:30? Perfecto. Por lo menos mi esposa y mi hijo se van a quedar con gozo aquí a escuchar. Primera a los Tesalonicenses, el capítulo número 5, versículo número 12. Cuando Timoteo llegó a Tesalónica, le informó a Pablo que algunos hermanos se estaban rebelando contra la enseñanza de la santificación. ¿Sí? Mire, primera Tesalonicenses 4, 7 y 8 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a ¿quién? A Dios, que también nos dio. Eso encontró Timoteo. Timoteo encontró que en la iglesia en Tesalónica había un grupo de personas que no estaban aceptando la doctrina de la santificación en el matrimonio. Y Timoteo dijo, bueno, el que desecha eso, y Pablo les escribe, ¿no? No están desechando a Timoteo. No están desechándome a mí, dijo Pablo. Están desechando a Dios. Yo no sé cómo camina la iglesia aquí en cuanto a la santificación. Yo no sé si aquí el pecado se permite, se trata, no tengo la más mínima idea. Pero la función del pastor es guiar a la iglesia en todas las demandas que Dios tiene. Pero los pastores o los líderes en la iglesia en Tesalónica, los hermanos no los apreciaban. No querían dejarse guiar. Mire capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, eso está dirigido al pastor o a las ovejas. A las ovejas. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Esa palabra presidir es la misma palabra gobernar. Y os presiden en el Señor y os amonestan. La iglesia en Tesalónica
no quería reconocer a los que trabajaban entre ellos presidiéndoles. Me imagino que no les gustó. Mire cómo termina el versículo 13. ¿Cómo termina? ¿Lo tienen ahí? ¿Cómo termina? Después del punto de la obra, ¿qué dice? ¿Quién es ese entre? ¿Entre quién? Entre los que presiden y los que son presididos. ¿Estamos? Cada uno necesita cumplir su función. Y la función del pastor es complementaria a la función de las ovejas. Porque si ellos que trabajan, dice ahí, el verbo trabajar o la palabra trabajar ahí significa trabajar arduamente. Si hay hermanos trabajando en Tesalónica arduamente y ellos no los reconocen, no se dejan guiar, no se dejan amonestar, entonces dijo, estamos fritos, aquí hay conflicto y no se puede avanzar. Entonces, en su búsqueda de pastor, busquen a alguien que sepa gobernar. ¿Qué tienen que mirar? Su casa. Si ha sido pastor en otro lado, ¿cómo ha gobernado ese otro lado? ¿Es dictatorial? ¿Es un hombre egoísta? ¿Es flojo? A cada rato está diciendo, yo soy el pastor, yo soy el pastor, yo soy el pastor. No tiene necesidad de hacerlo, si usted lo reconoce o no. Vayan por favor a Tito. Hermano, me toma el espíritu y no me suelta. Mire, el propósito por qué un pastor debe gobernar de acuerdo a la palabra de Dios es porque debe conducir al rebaño por donde el Señor quiere. Mire, en Tito, el capítulo número 2, les quiero leer lo siguiente. En Creta habían algunas hermanas mayores, ustedes determinan lo que es mayor, buenas para el copete. ¿Sí? Por eso le dice, que no se embriaguen. Es más, les dice a esas mujeres que deben transformarse en maestras del bien. Maestras del bien. Y que tienen que enseñar a las mujeres más jóvenes los siguientes ramos, ¿correcto? Materias. ¿Cuáles son las materias a enseñar? Dice así, versículo número 4, Tito 2:4, que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿a qué cosa? Esa es la primera materia. Tienen que enseñarle a amar a sus maridos. ¿Cuántas mujeres mayores muchas veces qué enseñan a las mujeres jóvenes? No aguante, ni una. No. Para ahí darle hilacho nomás. Yo me sorprendo, digo, ¿en serio? Imagínese, Tito tiene que llegar allá y decirle a las hermanas mayores, hermanas, tienen que enseñar a amar a sus maridos. Usted no conoce al marido de ella, es no amable. Tienen que enseñarle a amar a sus hijos, a ser prudentes, otra materia, castas, cuidadosas de su casa, tienen que ser buenas. Hay que enseñarle a ser sujetas a sus maridos. Vamos a suponer que otra iglesia, Cordillera 2, que a las hermanas no les gusta someterse al marido, ¿no? Van a echar a Tito. Para afuera, Tito. Y el que venga con esa doctrina, para afuera.
entonces usted está echando a Dios para afuera. No sé si me explico lo difícil que fue para Tito corregir lo deficiente, pero es su tarea. Y cuando hubiese un pastor, Tito capítulo 1, versículo número 9, dice que un requisito que debe tener un pastor, dice, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido, ¿qué cosa? Enseñada. Un pastor no tiene derecho a cambiar, a adulterar, a modificar, a quitar nada de la palabra de Dios. Nadie tiene derecho. Nadie. Nadie puede agregar ni quitar. Si bien nosotros no agregamos y quitamos, a veces tenemos cosas paralelas a las Escrituras. O a veces de lo que las Escrituras enseñan, tenemos un montón de más reglas o más cosas, ¿o no? No hay que agregar ni quitar. ¿Para qué dice? Para que la palabra de Dios, ¿qué cosa? No sea blasfemada. Para que no se hable mal de la palabra de Dios. Ese es el primer punto. Faltan 3. Los demás son más rápidos. Pero hermanos, si ustedes no se dejan guiar, Dios puede traerles a Pablo aquí y van a hacer una 2 Corinto. No sé si me explico. ¿Conoce la iglesia de Corinto? No se dejaba guiar, no se dejaba administrar, no se dejaba. Está Pablo, ¿no? El apóstol Pablo. Se rebelan contra Dios. Y Pablo tiene que convencerlos. Vayan por favor a 2 Corintios, capítulo número 10. Dice 2 Corintios, capítulo 10, versículo número 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, ¿qué cosa? De fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sabes? Muchas veces la labor mía es derribar los argumentos que los hermanos tienen para no obedecer a Dios. No estoy hablando de los incrédulos. Estoy hablando de los hermanos. Pastor, déjeme vivir así nomás. Toda la vida he vivido así. Pero eso no está conforme a las Escrituras. Pastor, no se meta en problemas. Déjeme nomás. No puedo dejarte. Segunda cosa que un pastor debe hacer es amonestar. ¿Están dispuestos a dejarse amonestar? Dios está mirando. Cuando un carabinero le pasa un parte por luz roja, ¿le da un abrazo al carabinero? ¿Le da las gracias o se enoja? ¿Quién se ha enojado acá con el carabinero? Malo. Porque ese hombre le acaba de salvar la vida a usted y a otros. Déjelo nomás. Yo le diría al carabinero, déjelo, que pase con luz roja y se mate. Déjelo nomás, que se mate. A nadie le gusta la amonestación, ¿o no? Pero la amonestación es necesaria, es por nuestro propio bien. En Tesalonicenses 5 decía, y os amonestan, que os presiden y os amonestan. La palabra amonestar significa advertir. Una de las palabras que Dios usa para los pastores es supervisor, un obispo. Uno que está mirando. No sé si hay algún salvavidas de piscinas, de playa. Ahí están en una torre, ¿o no? Están ellos y están mirando y tocando el pito. ¿Y qué hace el bañista?
loco, no, si yo sé nadar, o no, y el salvavidas, dale, o no. A veces los pastores, yo estoy así, cuidado le digo, cuidado. Pastor, no me voy a enfriar, que falte 4 domingos no significa nada. Cuidado le digo yo. Los que veo llegar sin Biblia, ¿dónde está tu Biblia? Celular ahora, ¿no? Quiero creer que no están chateando en la reunión. Ahí estoy observando. La hermana me pidió que me sentara adelante. En mi iglesia yo estoy parado todo el rato ahí atrás. Y observo los que cantan y los que no cantan. Vine a alabar al Señor. Los que en tiempo de oración no oran. Ese es mi trabajo. Observo la gente nueva, con qué llegan. Hay muchas personas que entran disfrazados de ovejas y son lobos rapaces. Y ese es el trabajo del pastor. Amonestar, reprender, advertir, llamar la atención. Cuando alguien los amoneste con la palabra del Señor, agradézcalo, porque lo hace en primer lugar en obediencia a Dios. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice la Escritura? Ve y repréndele. No sé cómo son ustedes, pero normalmente los hermanos vienen al pastor, ¿o no? Pastor sabe que encontré a Manuel Puebla, ahora me desquito. Encontré a Manuel Puebla y yo le digo, anda a hablar con él. No, anda a hablar con él. Hay un mandamiento, si tu hermano peca, dice ve. No dice si quieres, tienes que ir. Y lo obligo a ir. Y le digo, ¿fuiste a hablar con él? Tienes que ir a hablar con él. Si no, estás en desobediencia al Señor. Y voy no para pelear con mi hermano, ¿no? Voy para ganar a mi hermano. Bueno, no sé a quién le preguntó Manuel, pero yo no le creo a ninguna oveja que soy el mejor ni el peor pastor. Eso depende del momento. Pero tampoco son ustedes los que hacen la evaluación ni yo, esa la hace el Señor. Pero yo debo hacer mi trabajo. En tercer lugar, perfeccionar. Bueno, una cita antes, estoy apurado por el tiempo y eso me tiene complicado, pero vayan a Tito respecto de amonestar, por favor. Tito capítulo 3, versículo 9 al 11. Le dice el apóstol Pablo a Tito lo siguiente, capítulo 3, esto está en el contexto de amonestar, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, que dice, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. A veces hay personas que hay que hacer eso, después de una, dos, tres, tantas advertencias. Afuera. Afuera. Mientras hay arrepentimiento, así están los brazos de Dios para todos nosotros. Al que quiere vivir en pecado, afuera. Un poco de levadura
según 1 Corintios, ¿no? ¿Qué cosa? Leuda toda la masa. Tercero, perfeccionar. Vayan a Efesios, probablemente este lo conocen. Efesios capítulo 4. La palabra perfeccionar tiene la idea de preparar algo para su uso. ¿Sí? Es preparar algo para que pueda ser usado. Si hay este instrumento está desafinado, alguien lo afina para que pueda ser usado. Si había una red para pescar y estaba rota, se remendaba, se reparaba, se perfeccionaba para que fuera usada. Y el trabajo del pastor es reparar las vidas de los hermanos con la palabra de Dios, para que ustedes puedan hacer el ministerio. Hermanos, el pastor es como la figura, según este pasaje, del entrenador de fútbol o de cualquier deporte. Él no juega a nada, ¿o no? Pero su trabajo es preparar a los que van a jugar. El pastor no es la cabeza de la iglesia, la cabeza es Cristo Jesús. El pastor cumple una función en nombre de esa cabeza. Pero ustedes son los que deben moverse. Es un cuerpo, ¿no? Desde pequeños, mis hijos como los suyos hacen responsabilidad en la casa. Muy bien, te toca lavar la loza, dependiendo de su edad, ¿o no? Bueno, te toca recoger la mesa, anda a hacer tu pieza. Y otras cosas comunes, domésticas. Pero yo no les cepillo los dientes, lo hicimos en un tiempo, lo hacen solo. Yo ya no los baño, no se bañan, no, sí se bañan. No. Si yo veo sus zapatos tirados, yo no se los recojo, le digo, los tuyos y los míos. Muy bien. Para ver si están despiertos. Muy bien, Efesios capítulo número 4, dice así, versículo número 12. Dice, 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, ¿a quién? A los santos, a ustedes. Capacitar, preparar, entrenar. Dejarlos listos para servir al Señor, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, porque somos un solo cuerpo, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, sino que haya madurez. Y ese es el trabajo del pastor. Perfeccionar a los santos. ¿Sirve usted en la congregación? ¿Conoce sus dones? ¿Quién no sabe sus dones? ¿Quién no conoce su don acá? ¿Hay alguien que no sabe? Pastor, yo nunca escuché de don, no tenía idea. ¿Hay alguien? Todos conocen sus dones. Yo le pregunto de a uno por uno, ¿no? Y ahí comienza, pastor, me pregunto. Bueno, si lo conoce, debe usarlo. ¿Quién tiene don de misericordia acá? Perfecto, tiene que usarlo. Porque siempre hay alguien que necesita misericordia. ¿Quién tiene don de exhortación acá? Perfecto, siempre hay alguien que requiere. ¿Quién tiene don de presidir acá? O ustedes no están levantando la mano o yo no veo ni una cosa con estas luces. ¿Quién tiene don de enseñanza acá? ¿Quién tiene don de servicio? Perfecto. ¿Qué hicieron esta semana con su don? No me respondan, pero ¿qué hicieron esta semana con su don? Los que tienen don de servicio, díganme, mire pastor, el lunes partí con esto. Los que tienen don de exhortación, el lunes pastor, los de enseñanza. Estamos de vacaciones. Bueno, invítenme otro mes y les pregunto,
Pero muchas veces no hice nada. Nada. Último, enseñar. Es su responsabilidad, enseñar. Los teólogos, yo no soy teólogo, los teólogos discuten si en Efesios hay 5 oficios o 4 oficios. Y el texto pareciera que son 4, pastor maestro, no pastor y maestro, sino un pastor maestro. Uno que tiene 2 responsabilidades o 2 funciones, pastorear y enseñar. Y en 1 Timoteo 5 están estas 2 funciones. Vayan por favor a 1 Timoteo 5, 17. Y ya nos acercamos al término. Esa era la señal. Cuando los hermanos bostezan, me dijo el hermano, ya es tiempo de terminar. Y están bostezando. 1 Timoteo 5, 17 dice: los ancianos que gobiernan, que presiden bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en ¿qué cosa? Ahí están las 2 funciones: pastorear y enseñar. Gobernar y enseñar. Dirigir. Y algunos, ¿Pastor Pablo les predicó de esto? ¿No? ¿No? Bueno. Muchos creen que el texto significa doble salario. Ni un amén. Si fuera para ustedes dirían amén, ¿o no? Porque hace 2 trabajos: gobernar y algunos también predicar y enseñar. ¿Está dispuesto a dejarse enseñar? Por la gracia del Señor, yo hago clase en una institución donde van hermanos a aprender y muchas veces los alumnos no van a aprender. Van a discutir con el profe. No estoy de acuerdo. Yo no lo veo como usted lo ve. Mire lo que dijo Martín Lutero. ¿Qué me importa a mí lo que dijo Martín Lutero? Con el respeto a Martín Lutero. Yo digo, hermano, si no estás dispuesto a ser enseñado, bueno, hasta aquí nomás digamos. Pastor, ¿y usted qué edad cree que tenía Adán? No sé, pero más o menos, pastor. Pastor, ¿y usted en el cielo, usted cree que vamos a jugar a la pelota? Estoy hablándole en serio, ¿ah? No sé. Las cosas secretas, ¿qué dice? Pertenecen a Dios. Dios no nos va a pedir cuenta por lo que no nos ha dicho. Dios nos va a pedir cuenta por lo que nos ha dicho. Más las reveladas, ¿qué cosa? Esas son para nosotros. Pero a todos nos gustan las secretas, ¿o no? Pastor, creo que encontré los dinosaurios. Mire, el Leviatán. ¿Y eso qué le hizo a su fe? ¿Más fuerte? ¿Más santo? Enseñar, dejarse ser enseñados. Capítulo 6 de Hechos. ¿Les puedo hacer una pregunta capciosa? Sin que me apedreen. ¿Qué es Hechos 6? Hechos capítulo 6. ¿Cómo usted conoce Hechos 6? Vayan a Hechos 6, ya estamos terminando. ¿Cómo conoce Hechos 6? ¿Alguien escucha? ¿Cómo lo conocen? La elección de los diáconos. Algunos dicen la elección de los primeros diáconos y eso es incorrecto. Y si quieren saber por qué, cuando llegue su pastor, dígale que le enseñe por qué eso es incorrecto. Pero ahí hay. Yo me he enfrentado a personas que no saben eso.
y hay que enseñarles. Y algunos dicen, no importa lo que usted me diga, yo sigo creyendo que son la elección de los primeros diáconos. Pero ese no es el punto. El punto es que los hermanos le sugirieron a los apóstoles que dejaran la palabra para servir a las mesas. ¿Y qué dijeron los apóstoles? No es justo, no corresponde. No porque servir a las mesas no sea importante, esa no es nuestra función. Porque si ellos sirven a las mesas, ¿quién va a hacer el ministerio de ellos? ¿Quién? No lo va a hacer nadie. Yo quiero finalizar contándoles que en la iglesia donde yo llegué a ser pastor, había un pastor anterior que ya está con el Señor. Ustedes lo conocieron, tal vez, pastor Abelardo Muñoz. Un muy buen pastor. Cuando él era pastor, decidieron ellos ampliar su templo. El templo que está es producto de su ministerio, no del mío. Les llevó casi 2 años por recursos. Ustedes hicieron esto, yo no sé cuánto se demoraron, pero es lento. Y el pastor, con toda su familia, viviendo ahí en la casa pastoral, trabajaron todos los días. Yo no era pastor en ese tiempo, tenía otro ministerio. Y un día le dije, pastor Abelardo, usted no debe estar aquí. Tengo que darle ejemplo, usted no debe estar aquí. No porque lo denigre, de ninguna manera, ¿no? Es porque usted tiene que hacer otra función. ¿Sabe de qué lo acusaron los hermanos cuando él salió de ahí? No está preparado para enseñar. Vemos que llega corriendo, se iba a bañar para entrar a la reunión. Ha bajado la asistencia. ¿Quién viene a un lugar donde hay polvo por todos lados? En Fuentes, pregunte, día de trabajo, material, yo no voy. Porque si yo voy un día de trabajo para allá, ¿quién hace mi trabajo? ¿Sabe usted que es un ministerio orar? Eso dijeron ellos. Nosotros vamos a persistir en el ministerio de la oración, ¿o no? Y la palabra. Ustedes son como 100, 150. Imagínense que su pastor todos los días orara por cada uno de ustedes. Puede orar así, Señor, tú los conoces a todos, o orar uno por uno, ¿no? Eso le va a llevar tiempo. Gobernar, dirigir, lleva tiempo, hermanos. Lleva tiempo en oración de saber que lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. No lo que está a mi medida. En 1 de Pedro 5, Dios nos dice cómo debemos hacer el trabajo y cómo no debemos hacerlo. No por fuerza, no por ganancia deshonesta. Hay una ganancia honesta, pero no deshonesta. ¿Sabe lo que es una ganancia deshonesta? Cuando hay personas con muchos recursos. Yo llegué a Fuente y había un hermano que su diezmo era más del 50% de la entrada de la iglesia. Y nadie le decía nada. Y él se creía con la autoridad de otra regla, otros principios. Palabra del Señor, con amor, por supuesto. Y me dijeron, ¿no tiene temor a perderlo? Me da exactamente lo mismo. No está mi confianza en Él.
¿No es fácil ser pastor? ¿Es fácil ser papá? Después me cuentan las canas que me han sacado esos 4 hijos. Son 4. Usted tiene una pequeña iglesia en su casa. ¿Le es fácil gobernarla? Y hay que gobernarla como Dios quiere, ¿no? No como yo quiero. En el Señor. Os presiden en el Señor. Los padres criamos en disciplina y amonestación del Señor, ¿o no? No es fácil. No, ese es su trabajo. No es su trabajo. Pero de ustedes dependen que su futuro pastor pueda gobernar como Dios quiere. Que ustedes se dejen amonestar, porque sin duda todos requerimos ser amonestados en más de alguna ocasión. ¿Qué se espera? Que ustedes estimen a sus pastores. No que los endiosen, que los valoren por causa de la obra que hacen. Termino leyendo Hebreos. Mi hija debe estar diciéndome: papá, 10 veces dijo que terminaba y no termina. Eso me dijo ayer. Hebreos 13, 17. La palabra pastor aquí que aparece es dirigente, los que están al frente, los que presiden. Dice verso 17, 13, ¿a quién está escrito este versículo? ¿Al pastor o a las ovejas? A ustedes, ¿o no? Amén. Obedeced a vuestros, ¿qué dice? Pastores. Porque se espera que estos pastores, las cosas que nos demanden son las que Dios quiere. Mientras los pastores nos enseñen de las Escrituras, los mandamientos de Dios, los principios de Dios, las demandas de Dios, yo debo obedecerle. Porque estoy obedeciendo la palabra de Dios. ¿O no? Por eso dijo Pablo, el que desecha eso, dijo, no me está desechando a mí. Desecha a Dios. Cuando los hermanos dicen, pastor, no me gustó su mensaje, digo yo, perdón, el mensaje no era mío. Ese mensaje está ahí, yo lo saqué de ahí y traté de explicarlo, pero yo no. El mensaje es de Él. Yo no estuve anoche escribiendo, a ver, ¿qué le pongo? Gobernar. No, eso está ahí. Yo estoy tratando de explicárselos. Yo no escribí Hebreos 13, 17. Como soy pastor, obedézcanme, que me obedezcan. No. Eso es palabra de Dios. Obedeced a vuestros pastores y pónganse bajo su guía. ¿Qué significa la palabra sujetar? Ponerse bajo su guía. Y hay 2 maneras de ponerse bajo a alguien, ¿o no? ¿Así? O así. Bueno, les leo lo que dice el versículo. Mire, porque ellos, los pastores, velan, se desvelan por vuestras almas. Yo no puedo creer que voy a cumplir 20 años en Fuente. No puedo creerlo. Y no puedo creer el amor que tengo por esas ovejas, aunque no son mías, son de Él. No puedo creerlo. Pero Pastor Julio, que está aquí, muchas veces nos desvelamos, ¿o no? Por las ovejas. No dormimos, preocupados por situaciones. A veces viéndoles deslizarse, endurecerse, correr peligro. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. ¿Están dispuestos a obedecer a sus pastores? ¿Están dispuestos a sujetarse a ellos si ellos les enseñan las Escrituras? ¿Están dispuestos a dejarse gobernar? Menos amenes.
Vamos a orar. Padre Santo, querido Dios, gracias porque tú eres la autoridad soberana de todo. Como hijos, como ovejas, como pastores, es a ti, Señor, a quien servimos. Nadie ha ocupado este oficio por su propia voluntad. Estamos aquí, Señor, con temor, creyendo que tú nos has puesto aquí. Bendice esta es tu iglesia, Señor. Tú eres el dueño de la iglesia. Tú compraste la iglesia a alto precio. Y yo te ruego, Señor, que a esta tu iglesia tú proveas de pastor o pastores. Hermanos llamados, dotados, capacitados, que cumplan, Señor, con los requisitos que tú has demandado. Para que en armonía, juntos, cada uno, en dependencia de ti, cumpliendo sus funciones, Señor, puedan crecer para glorificar tu santo nombre y para alcanzar a los que no te conocen. Padre, gracias por esta congregación. Recibe toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por su atención. Que el Señor les guarde.